Este apartado tiene que ver con las estrategias que se aproximan a cómo aprovechar el tiempo de práctica que normalmente siempre es escaso en la práctica deportiva. Entre los objetivos que perseguimos dentro de esta estrategia es la de posibilitar oportunidades y tiempo para el progreso en los deportistas, ayudar a los jugadores a programar el entrenamiento y adaptar el tiempo de práctica según la edad y las características del deportista. Estas estrategias tendrían que ver dentro del entramado de subestrategias con la estrategia número 9, que es la relativa al tiempo de participación del deportista en nuestros entrenamientos. Entre estas estrategias, lo que destacamos es intentar poder cumplir ese principio que muchos estudiosos de aprendizaje motor y de control motor ya presentaban en los años 80 de la necesidad de que nuestros jugadores de fútbol tengan una práctica abundante, ¿no? Y esta práctica abundante con una práctica variada. Bueno, pues esta abundancia de práctica tiene que ver con el tiempo, es decir, la cantidad de veces que un jugador puede verse expuesto a estímulos para generar unos comportamientos que en el futuro queremos que dominen y que puedan generalizarlos a otros contextos de situaciones deportivas en el fútbol. Por lo tanto, la primera estrategia que hemos diseñado para cumplir este apartado es la de posibilitar oportunidades y tiempo para el progreso. Para ello hay que asumir, y es algo pues que tendríamos que entender dentro de cualquier proceso educativo o de aprendizaje de niños en etapas de formación, que el desarrollo biológico y el cronológico casi nunca van paralelos y es muy difícil que coincida en un grupo de niños o de niñas por igual, y habría que asumir que cada uno de nuestros deportistas tiene un tiempo distinto de práctica. La reflexión al respecto tendría que ver con la siguiente aseveración: ¿cuántas repeticiones necesita un deportista para dominar un pase o una técnica determinada? Bueno, es una pregunta difícil de poder resolver y por lo tanto habría que ser flexible en este tiempo, dando el mismo tiempo de participación a todos, y para aquellos deportistas que precisen más tiempo de experimentación, intentar que este tiempo sea mayor para cumplir ese objetivo que queremos que todos cumplan a lo largo de ese proceso. Importante dentro de este tiempo de progreso recoger las propuestas de los propios jugadores, porque esta integración de estas propuestas dentro de nuestro modelo va a permitirnos poder ajustar mucho mejor las tareas a las características de los deportistas. Es un indicador evaluativo de que el proceso va por buen camino. Cuando los deportistas responden a las preguntas, proponen iniciativas e incluso modifican este modelo, están permitiendo que nosotros cojamos pistas de esta propuesta para integrarla y ajustarlos a los objetivos que verdaderamente van a ser significativos para ellos. Por lo tanto, para que estas tareas puedan implicar al deportista con el mayor número de tiempo posible, habría que buscar tareas que fueran motivantes para ellos, y una tarea donde el jugador es eliminado estadísticamente presenta poco interés para este deportista, es decir, sería una actividad desmotivante cuando se utilice de forma constante. Por lo tanto, nuestra propuesta es que no se eliminen a jugadores. Pueden existir juegos donde los jugadores pasen a jugar roles distintos, pero no los típicos juegos donde, en función de tu ejecución, puedes seguir participando o no. La propuesta es que en función de tu ejecución puedes jugar o puedes realizar un rol distinto, pero nunca el de estar eliminado y no participar en ese proceso. Por lo tanto, esto sería un desencadenante de aumentar ese tiempo de práctica en estos deportistas que, por desgracia, no tienen tan buena ejecución o no solucionan tácticamente tan bien las acciones como los jugadores más avanzados. Además, estamos expuestos muchas veces a un número considerado de deportistas y una falta de material, y por lo tanto nos vemos obligados a tener que proponer actividades en las que los jugadores participan de forma no simultánea y alternativa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que organizamos filas donde uno tiene que salir detrás del otro esperando que le llegue el balón para poder tomar la iniciativa.
Nuestra propuesta es, bueno, pues intentar que existan balones o conos o el material necesario para que puedan haber varias estaciones y el trabajo sea simultáneo, es decir, que no salgan cada vez un jugador, sino que salgan varios jugadores a la vez para realizar esta tarea, lo que nos permitirá aprovechar mucho más ese tiempo de práctica y poder conseguir que la experiencia pueda generar esa mejora técnica o mejora del proceso que persigue este modelo. También en esta posibilidad de presentar oportunidades de tiempo de práctica para el jugador, valorando principalmente el progreso, juega un papel importante el cómo organizar el material dentro de nuestras prácticas. Bueno, pues una estrategia que proponemos es intentar implicar al deportista también en la organización de este material. La implicación del deportista en la organización del material va a generar un mayor interés del mismo por lo que está haciendo el entrenador o la entrenadora y va a permitir tener deportistas mucho más implicados. Incluso podemos establecer determinadas rutinas dentro de los entrenamientos en el que los tiempos estén parcelados y ya los deportistas sepan con antelación qué va a pasar en cada uno de cada parte de los entrenamientos, qué va a pasar en la puesta en marcha, qué va a pasar en la parte central del entrenamiento, qué va a pasar en la vuelta a la calma. Por ejemplo, saber qué hacer cuando se entra al entrenamiento. Siempre tiene que haber un protocolo de que hay un calentamiento en el que siempre se sigue una misma directriz, dónde está el material que tenemos que coger, informar al principio el entrenador del objetivo de la clase va a dar lugar a un desencadenante claro de que todo el mundo sepa a dónde vamos a llegar, qué elementos hay que recoger del material en cada momento y cómo hay que prepararlo en cada una de las partes de la clase, e incluso pues esas reflexiones finales que nos permiten al final de la clase o del entrenamiento poder tratar algunos aspectos importantes que siempre son necesarios recordar antes de irnos y que reafirmen ese aprendizaje procedimental que se transformaría en una integración cognitiva con lo que queremos enseñar a estos deportistas. La segunda subestrategia que tiene que ver con el aprovechamiento del tiempo es la de ayudar a los deportistas ya con un cierto conocimiento o práctica a poder incluso programar los entrenamientos. En ese sentido, puede dar lugar a una mayor autoconfianza y a una mayor motivación en el deportista el que le demos la posibilidad de que en determinados momentos de los entrenamientos ellos puedan planificar algunos ejercicios e incluso modificar con variaciones aquellas que nosotros le proponemos. Por lo tanto, conocer el tiempo de trabajo técnico táctico, como va a ser ese trabajo, tiempo de descansos, actividades de refuerzo, de habilidades, etcétera, va a aumentar la confianza en el deportista y por lo tanto va a aumentar la motivación en el tiempo de práctica y el interés para ello. Por lo tanto, podríamos incluso para ello utilizar lo que en didáctica hablamos de estilos de enseñanza. Dentro de la propia metodología del entrenamiento hay determinados estilos de enseñanza que van a beneficiar, pues en esta medida, que los propios deportistas puedan implicarse en la planificación del entrenamiento, puntualmente o de algunas clases, donde utilizando lo que son los estilos individualizadores o la programación individualizada, va a dar lugar a que el deportista tenga una mayor toma de decisión. Es decir, diseñamos tareas donde no están cerradas por completo y en algunos momentos ellos tienen que decidir qué tarea es la que van a realizar y incluso conjuntamente con sus compañeros tomar la decisión para cumplimentarla. De esa forma estaremos generando una mayor autonomía y por lo tanto una mejora en la toma de decisiones, lo que permitiría tener, por cierto, un mayor acierto en el resultado final dentro de lo que perseguimos con ellos. Y por ello buscamos jugadores activos. ¿Qué significa un jugador activo? Pues un jugador implicado en tomar decisiones dentro de los entrenamientos y también en la competición. Los estudios están confirmando que todo aquello que se hace en el entrenamiento se reproduce en la competición. Por lo tanto, no podemos pedir en la competición resultados o implicaciones en la tarea que en el entrenamiento no hayamos dado. Si queremos conseguir un mejor rendimiento en los entrenamientos, seguro que estos mejores rendimientos se van a ver reflejados en las competiciones y por lo tanto animamos a llevar a cabo estas estrategias para conseguir, pues esto final,
que tiene que ver con las características individuales que cada uno de los deportistas tenemos. Sabemos, como ya hemos dicho anteriormente, dentro de la estrategia tercera en este apartado, que es importante tener en cuenta las características individuales y personales de cada uno de los jugadores o jugadoras que tenemos en nuestro equipo, puesto que cada uno, como ya hemos dicho, evoluciona de forma distinta y su nivel de aprendizaje y experiencia previa marcan tiempos distintos a la hora de presentar la información. Sabemos que todos están dentro de un grupo y más o menos todos siguen las directrices generales, pero posiblemente tengamos que tener en cuenta las adaptaciones particulares a cada uno de ellos, donde a través, como ya hemos comentado en otras estrategias, a través de la evaluación privada, informar personalmente a cada uno de estos jugadores con variaciones para que puedan entender algunos de los objetivos, algunas de las tareas e incluso modificar determinadas tareas para que puedan cumplimentar el mismo número de ejecuciones que el resto de compañeros más avanzados. Como conclusiones de este apartado, dentro del aprovechamiento del tiempo de práctica, hay que asumir que para que la tarea que nosotros pretendemos plantear como meta final tenga éxito en la consecución de los deportistas, hay que asumir que cada uno de ellos y cada uno de los grupos necesita un tiempo mínimo para su adquisición. Entendemos la presión en estos momentos de las escuelas de fútbol, donde la presión social hace que se adelanten determinados aprendizajes. Bueno, pues los estudios claramente confirman que el adelantamiento de determinado desarrollo de habilidades, tanto técnicas como tácticas, en el futuro obtienen peores rendimientos y por lo tanto peores adherencias a la práctica deportiva del fútbol y lógicamente abandono de esta práctica, lo que no nos interesa a ninguno, y por lo tanto animamos a que se lleven estrategias de implicación al deportista para aprovechar al máximo en ese tiempo de práctica su posición y de la forma más activa posible. Hay que asumir, y es algo pues que tendríamos que entender dentro de cualquier proceso educativo o de aprendizaje de niños en etapas de formación, que el desarrollo biológico y el cronológico casi nunca van paralelos y es muy difícil que coincida en un grupo de niños o de niñas por igual, y habría que asumir que cada uno de nuestros deportistas tiene un tiempo distinto de práctica. El tiempo, es decir, la cantidad de veces que un jugador puede verse expuesto a estímulos para generar unos comportamientos que en el futuro queremos que dominen y que puedan generalizarlos a otros contextos de situaciones deportivas en el fútbol. Por lo tanto, la primera estrategia que hemos diseñado para cumplir este apartado es la de posibilitar oportunidades y tiempo para el progreso. Para ello, este apartado tiene que ver con las estrategias que se aproximan a cómo aprovechar el tiempo de práctica que normalmente siempre es escaso en la práctica deportiva. Entre los objetivos que perseguimos dentro de esta estrategia es la de posibilitar oportunidades y tiempo para el progreso en los deportistas, ayudar a los jugadores a programar el entrenamiento y adaptar el tiempo de práctica según la edad y las características del deportista. Estas estrategias tendrían que ver dentro del entramado de subestrategias con la estrategia número 9, que es la relativa al tiempo de participación del deportista en nuestros entrenamientos. Entre estas estrategias, lo que destacamos es intentar poder cumplir ese principio que muchos estudiosos de aprendizaje motor y de control motor ya presentaban en los años 80, de la necesidad de que nuestros jugadores de fútbol tengan una práctica abundante, ¿no? Y esta práctica abundante con una práctica variada. Bueno, pues esta abundancia de práctica tiene que ver con el